te decía otro ejemplo. Sí, eso también pasó en la época de la crisis bancaria y eso era con medios privados. Recuerda Teleamazonas, que era en ese entonces propiedad de Banco Y del Pichincha. Banco de Pichincha, sí es, ¿Ya? ajá. El medio sabía que venía una crisis bancaria severa en el 99, pero seguían pretendiendo que cubrían, o más bien no cubrían, o no te informaban de lo que iba a pasar. Y eso era un medio privado y no lo hacían porque no era del interés de los dueños de los dueños del canal, de que se supiera exactamente qué estaba pasando. Entonces, esas son cosas que pasan no solamente en medios públicos, sino también en medios privados. Entonces, esas son las cosas que un corresponsal de guerra tiene que conocer. Yo diría que un periodista en general tiene que conocer, porque son mecanismos con los cuales la gente trata de influenciarnos y hacer que seamos transmisores de información sesgada o falsa. Chévere, con toda esta información yo llego a esta última parte. Tú me acabas de mencionar que, bueno, que el periodista, de guerra es un periodista que tiene esta fundamentación en la parte ética, en los principios periodísticos, que debe tener claro muy claro la parte del kit, de las herramientas, también debe tener esta cuestión de la técnica, dentro de las técnicas, también manejar el lenguaje. Pero también me contaste cómo empezó tu trayectoria en estas coberturas en 1989 y llegamos de repente al 2022, guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces dentro de este periodismo de guerra, uniéndolo con la parte de la desinformación? ¿Qué tipo de características que no se veían en otros años estamos viendo en este momento? En este Bueno, conflicto específico. es quizás porque es más tecnificado. Oye, vea, una de las herramientas que los periodistas y los medios no utilizan suficientemente, y es una pena porque por razones que se pueden explicar, es lo que se llama OSINT, Open Source Intelligence. Okay, la inteligencia de fuente abierta te permite realmente luchar en contra de la desinformación, pero requiere realmente mucha gente, recursos que a veces los medios no tienen. Es por eso que yo personalmente, yo te voy a mostrar ejemplos y todo eso. A mí me gustaría que los medios, si no tienen esos recursos, busquen alianzas, por ejemplo, con el OIME, por ejemplo, con universidades, por ejemplo, con escuelas de guerra o para tener el personal suficiente para llevar a cabo una búsqueda. Open Source Intelligence es simplemente hacer inteligencia basada en lo que tú encuentras en Internet, fuentes abiertas, que son todas las fuentes de todas las redes sociales, los tweets, etcétera, que la gente manda. Y, por ejemplo, lo que ha cambiado con relación a, por ejemplo, las primeras guerras que he cubierto en los años 80, es que en ese entonces no teníamos tantas redes sociales, etcétera. Si tú ves lo que pasó en Ucrania frente a Rusia, um, al inicio, cuando Rusia atacó la primera vez, había ucranianos, había columnas rusas y los ucranianos pasaban, todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo saca fotos de la columna de tanque o llega a un lugar después de un ataque ucraniano y saca fotos de los tanques destruidas y lo publica. Esas publicaciones son las que después organismos especializados en Open Source Intelligence recuperan y cuentan. Te voy a mostrar, por ejemplo, dame ver. Okay. Algunos sitios que hacen eso. Dame un segundo y después hablamos de eso. Si tú ves eso, por ejemplo, este es un sitio que se llama Oryx. ¿Okay? El sitio Oryx documenta todas las pérdidas de Ucrania y de Rusia en el campo de batalla, porque los rusos y los ucranianos mienten sobre el número de víctimas. No te dicen cuántas decenas o cientos de miles de personas están muertas o heridas. Siempre mienten. O sea, porque no quieren dar una ventaja psicológica sobre el adversario. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo hacen ellos? Tú puedes ver, ahí te incluyen una lista que incluye vehículos, equipamiento destruido, pero por los cuales hay foto o video disponible. Significa que todos los tanques que han sido destruidos y que nadie les saca una foto no están contabilizados. Ellos te dicen, de hecho, el monto de equipos destruidos es muchísimo mayor, porque no todo está necesariamente visualizado. Pero básicamente
pero entiendes que eso requiere recursos muy fuertes. O sea, tú necesitas tener un montón de gente que chequee las redes sociales y que después cuando ve una foto la tiene que geolocalizar precisamente para hacer seguro que una misma foto no sirve varias veces para pretender que 4 tanques han sido destruidos cuando es el mismo, el único. Entonces tú tienes que hacer referencias de geolocalización, tratar de buscar un árbol, no sé, una montaña, un inmueble, y dice, ah, ok, es esta zona, y después checarlo por fotos satelitales, porque tú ves aquí, por ejemplo, ahí tú tienes las listas, por ejemplo, te dicen, ok, 3.054 tanques han sido dañados, 2.047 destruidos, 156 dañados, 335 abandonados y capturados 15 días. Y tú ves, cada tanque aquí viene con su foto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces vienen con elementos visuales que, por ejemplo, vamos a buscar cualquier, eso por ejemplo es el cuarto tanque de terra ahí, y tú tienes todas esas fotos. Entonces cada tanque destruido viene con foto. Esa foto, ¿quién la sacó? No tengo idea. Puede ser un soldado ucraniano, puede ser un soldado ruso, puede ser un campesino que pasaba por aquí que lo manda, pero tú ves, cada uno que está aquí tiene su foto. Entonces, o tiene algo que salió de la cuenta de X. Tu vois, por ejemplo, te dice destrucción de 2 BMP que son, digamos, vehículos que transportan tropas. Y eso es, por ejemplo, es la foto de un dron que cae sobre uno. Entonces ahí, tú tienes esa foto, ha sido identificado que es real y tú empiezas a comunicar. Entonces, por ejemplo, esa manera de hacer open source intelligence te permite tener una idea que no es la cifra real, pero por lo menos te da algunos elementos. Por ejemplo, ese es un sitio que te permite tener una idea mucho más precisa o mucho más real de lo que te van a decir los estados mayores de Rusia y de Ucrania, porque los dos van a mentir sobre sus pérdidas. ¿Ok? Bellingcat, por ejemplo, Solamente registra eventos de allá de Europa y de no, 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 de Euroasia todo. o de No, no, todo. no, no, de todo. Mira, ese es otro sitio. No, este sitio que te mostré se ha especializado sobre la guerra en Ucrania, ¿ok? Pero, por ejemplo, hay un montón de sitios que hacen open source intelligence. Este es otro, Bellingcat, ¿sí va? Este de Bellingcat estudia sobre un montón de temáticas. Por ejemplo, ese es un coyote que supuestamente mandó una información diciendo que él puede hacer que los migrantes que cruzan el río Bravo, el río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos, que él puede evitar el impacto de las barreras flotantes que el gobierno puso en el río para que la gente no pueda pasar, etcétera, etcétera. Y eso salió de una cuenta de red social de un coyote. Y ese sitio, por ejemplo, este señor Carlos González, que es de Bellingcat, pudo geolocalizar esa parte, pudo geolocalizar ese video, ¿ok? Y encontró que no venía de la frontera entre México y Texas, sino que había sido grabado en el sur de Miami, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, tú puedes, un montón de gente lo hace sobre un montón de temas. Y por ejemplo, ese sitio Bellingcat, mira, aquí trata un montón de temas diferentes. Por ejemplo, cómo utilizar las imágenes satélites gratuitas para ver la expansión de la colonización israelita en Cisjordania. Ese, por ejemplo, ahí te dice la segunda que ellos llaman oh shit en lugar de oh shit. Oh shit significa que te equivocaste. Ese, por ejemplo, 7 pecados mortales cuando tú haces open source y que te equivocas, porque tú puedes equivocarte. Entonces ahí te hace un listado de 7 cosas que tú tienes que evitar a toda costa, porque si no vas a hacer un mal trabajo. Eso, por ejemplo, eso no lo leí, geolocalizando algo de la extrema derecha de Estados Unidos. ¿Ves? Por ejemplo, eso es como detectaron botes que hacen smuggling de grano de Rusia a nivel internacional, eso sobre Gaza. Hay un montón de temas que se tratan. Por ejemplo, ese es un sitio que hace open source intelligence sobre toda una serie
de temas. La BBC, por ejemplo, la BBC hizo varias investigaciones para detectar el número real de soldados muertos. Entonces, lo hicieron utilizando un montón de, de datos que están disponibles, pero que un periodista solo no puede hacer. Yo, por ejemplo, no tendría tiempo de hacer eso. Si tú quieres ver cuántas personas murieron, tú vas a ir a detectar en Rusia, por ejemplo, el número de familias que solicitan no sé cómo decir eso, la cantidad de plata que el gobierno ha prometido a los soldados que mueren. O sea, si tú tienes un cercano a ti que se fue a la guerra y murió, el gobierno te da una cierta cantidad de plata. Tú puedes también ver cuántas herencias o cuántas, tú puedes ir en los cementerios y tú ves las placas, las tumbales, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, las placas Las fúnebres. tumbas, Bien, las placas fúnebres. Tú puedes ir a ver que de repente cuántas placas están acá. Tú puedes ver en las redes sociales las familias que están en duelo. Tú puedes ver, o sea, la información está aquí. Lo único es que hay que centralizarla, hay que verificar que nadie te manipula. Entonces ellos han buscado ese tipo de cosas. Te digo, el gobierno paga plata a las familias. Y tú ves el presupuesto dedicado a eso y tú calculas. Tú ves, por ejemplo, ellos calcularon cuántos muertos se dieron en un solo batallón de una zona rural de Rusia. ¿Cómo lo hicieron? Porque se fueron en la ciudad y buscaron todas las redes sociales de la ciudad y empezaron a ver las familias en duelo. Sí, todas las redes sociales donde había la cosa negra de lado, etcétera, y empezaron a contar cuántos soldados murieron. Y lo vieron cuando, porque las familias informan de la muerte de tal persona. Hay fotos de los muertos, la gente del mismo batallón se manda las noticias. Entonces, te toma tiempo hacer todo eso, pero eso es información real, eso información que es disponible, que se encuentra disponible en las redes sociales, ¿ok? ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que quería mostrarte, y eso sí me gustaría que tú tengas esa... te voy a mostrar algunos ejemplos, pero ahí sacados de un sitio. Xavier Titelman es un francés que está especializado en OSINT. De hecho, me gustaría, lo he invitado una vez para que venga al Congreso Periodismo en Debate, pero este año no podía. Ojalá algún día pueda venir. Él, por ejemplo, ha hecho, si tú pones su nombre, tú ves lo que está ahí arriba, Xavier Titelman, fake news, juegos video y todo eso, tú vas a caer sobre este YouTube. Él es un youtuber, ¿no? Publica un montón de cosas, es un especialista sobre todo lo que es aviación y todo eso. E hizo hace algún tiempo, creo que año o 2 años, no sé, 2 años, hizo una cosa para mostrar todas las mentiras o los intentos de desinformación que él había notado en el campo de la aviación, porque eso es su especialidad. Entonces, voy a recorrer algunos que están aquí para que tú veas un poco de lo que se puede hacer y eso eventualmente te podría servir para que tú ilustres. No sé si tú necesitas ilustrar algo, pero por ejemplo, aquí hay, Manipulation par l'image por dans ejemplo, l'aérien. Alors parfois, esos son c'est simplement de la manipulaciones por propagande la qui est imagen organisée. Parfois, ce sont simplement des en la montages zona idéologiques. aérea. Por ejemplo, On se souvient des images avec Colin Powell qui présentait y de nuevo, eso no es reservado a los malos, ¿ok? Esas, por ejemplo, son imágenes que vienen de los Estados Unidos de América. Colin Powell, cuando se fue a las Naciones Unidas para tratar de justificar el ataque en contra de Irak, diciendo que Irak tenía la bomba atómica o estaban a punto de tenerla y que estaban trabajando con Al Qaeda, ese tipo de cosas, con Bin Laden, bla, 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 cosas que eran enteramente falsas. Eso fue la ocasión en la cual Francia intervino diciendo, eso es falso y nosotros no vamos a ir a la guerra. Por eso después hubo una crisis grave entre Estados Unidos y Francia y todo eso, y ocurre que Francia tenía razón. Esas cosas que tú ves ahorita, por ejemplo, fue una interpretación bastante libre de Colin notamment des Powell images satellites qui sobre étaient como para interprétées de manière très très supuestamente libre. comprobar On sait que même maintenant que les USA avaient fourni à la eh, France des données Irak estaba satellites pour listo essayer de para mandar justifier leur guerre. cohetes con la Et bomba la France, atómica y heureusement nada de pour elle, eso elle avait ses propres moyens existía. Entonces satellites pour vérifier. Et même ce que les Américains avaient eso donné fue aux lo que services de llamamos renseignement. una propaganda blanca, porque eso lo dijeron los Estados Unidos, fuente identificada,
pero adentro todo estaba falso. Entonces, propaganda blanca. Entonces, eso es Colin Powell. Mostró, mira, aquí son los Les mots sitios donde français hacen la étaient bomba. faux. Nada de On va eso. quand même se concentrer sur des Nada de cas eso plus era récents et cierto. vous Entonces, verrez de un petit nuevo, peu moins connus, todo en el commençant mundo par lire desinforma, son no incroyable solamente. Ese, por chasseur ejemplo, de es un terre caso, F-313. C'est un avion ese es un supuesto caza F-313 que era supuestamente un nuevo caza de Irán, ya que hablamos mucho de Irán ahorita, y cualquier persona que sabe de aeronáutica sabe que ese avión, por ejemplo, la nariz que tú ves acá, es demasiado pequeña para que poner un radar adentro. O sea, ese avión, y era una máquina, era una cosa que hicieron para decir, mira, tenemos un nuevo avión. Ese avión no existe, o sea, no existe. Y ahí se están inventando una cosa, hicieron una cosa que ni siquiera tenía, ni siquiera hubiera podido volar bien. Entonces, nadie creía eso, decía, ¿qué carajo es eso? Y después hicieron eso, ¿ves? Publicaron ese avión y dijeron, ok, ya que no nos creen al ver el avión en el piso, vamos a hacer mejor, vamos a hacer un avión volando para que digan, wow, el avión es real. El problema es que esa montaña, y ese es un montaje. O sea, hicieron un montaje sin ni siquiera complicarse mucho la vida y te mostraron, en fait, voilà eso. Tú ves aquí está el avión, aquí está la montaña y te hicieron eso. Pero la gente se dio cuenta, dice, oye, pero esa montaña está, etcétera, etcétera. O sea, hubo un montaje acá. Entonces, y después ya dejaron de pretender que ese avión existía porque ese avión nunca existió. Porque Ahí tengo una pregunta que nos lleva a la parte de la ética. Es cierto que las personas que están manipulando la información están intentando apelar a las emociones y obviamente para que a ti te llegue información que no es real y que te puede generar miedo, te puede generar rechazo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de los periodistas? ¿Cómo va la parte ética? Porque finalmente, tú decías cuando empieza un conflicto o empieza una situación complicada, el que ha sido como agredido se convertiría como en la víctima y tú como dos periodista cosas. puedes... Si tú, a ver, aquí la respuesta es simple. Si tú puedes cometer un error de buena fe, por ejemplo, te dejas manipular. Mira, todos los periodistas en lo de Timisoara, por el apuro y todo eso, fuimos cómplices, pero de buena fe. O sea, no es que sabíamos. Si hubiéramos sabido que esa imagen no era real, todo el mundo hubiera informado sobre eso. O sea, punto. ¿Ok? Entonces sí, fue un error profesional por parte de todos los medios, básicamente, porque todo el mundo cayó en eso. Entonces fue un error profesional, pero no es que puedes decir, hicieron mal su trabajo. Sí, en esa ocasión hicimos mal nuestro trabajo porque había tan poco tiempo para informar que fuimos tomados por el apuro, la presión de los editores en jefe, pero nos equivocamos, claramente, pero nos equivocamos de buena fe. Eso fue un error. Entonces ahí es la gran diferencia. La persona que te manda, por ejemplo, cuando falsifican imágenes o Colin Powell, cuando saben perfectamente que te están mandando información falsa, eso es error de mala fe, eso es desinformación. En el caso del periodista, es error. Es un error profesional, o sea, es un error periodístico, o sea, no hemos hecho bien nuestro trabajo, que son dos conceptos muy diferentes. Una complicación adicional es cuando la emoción viene. ¿Recuerdan la guerra Ecuador-Perú? ¿Quién puede decir que sabe exactamente cómo empezó la guerra? Tú hablas con Perú, te van a decir, Ecuador nos atacó. Tú hablas con ecuatorianos, van a decir, los peruanos de nuevo nos atacó. ¿Y quién sabe eso? Yo no estaba porque si recordarán, fue creo que un jueves, anunciaron que ya había empezado un combate entre dos patrullas que se habían encontrado por el Valle del Cenepa. Y obviamente los ecuatorianos decían, Perú nos disparó y Perú decía lo contrario. ¿Quién sabe lo que pasó? No tengo idea, yo no estaba aquí. Los únicos que saben van a ser los soldados que estaban aquí y probablemente sus superiores. Pero ¿quién tiene la prueba de quién inició la guerra? Y yo sé cuando yo dije eso al momento de la guerra del Cenepa, no fue una opinión muy popular, pero yo les decía, ustedes no saben cómo empezó, yo tampoco. No estaban acá. No, pero es Ecuador, Perú. Digo, tú no tienes la prueba de nada. O sea, uno va aprendiendo sobre esas cosas. Por ejemplo, si tú me preguntas ahorita quién inició la guerra, no tengo idea. No lo sé. ¿Quién empezó? ¿Quién disparó la primera bala? No lo sé. ¿Ok? Porque eso es una información que todavía no, quizás algún día se filtrará, pero todavía no. Y la misma cosa, los disparos frente al hospital cuando se trató de sacar a Rafael Correa cuando estaba en el hospital de la Policía Nacional, que se empezó a disparar. Yo, como todos los colegas, yo estaba aquí, ahí arriba, todo el mundo en el piso cuando empezaron a disparar. Pero ¿quién disparó?
¿Para qué? Todavía no hay, faltan respuestas a esas preguntas. Entonces, por lo menos ahorita yo he aprendido que no tengo que precipitarme para ese tipo de cosas. Te doy todavía algunos ejemplos para que tú veas si tú puedes, porque hay algunos que son súper simpáticos, o sea, súper simpáticos, que nos... ahí, por ejemplo, si tú lo buscas, por ejemplo, eso, mira este. Eso es cuando Irán quiso comprobar que sabía que era capaz de mandar misiles en contra de Israel y no sé qué, no sé cuánto. Y dijeron, mira, acabamos de mandar 4 misiles al mismo tiempo, somos un país poderoso, etcétera, etcétera. Ok, sí, salvo que mintieron en algo. Eso fue propaganda blanca, ok. Vino de una fuente gobierno iraní, que sí era, pero donde mintieron es que sí, es por eso que digo, la propaganda blanca, hay una parte de la noticia que es verdad. O sea, la propaganda, la desinformación funciona mejor si hay algo cierto, si hay algo con lo cual tú puedes decirte, eso es probablemente cierto. ¿Ok? Entonces, si todo está falso, si todo está totalmente ridículo, a menos que tú seas un complotista que se cree cualquier cosa, que ve pequeñitos hombres verdes en toda parte, no te lo vas a creer. Pero aquí, por ejemplo, dijeron, hemos mandado 4 misiles. ¿Eso era cierto? Sí, mandaron 4 misiles. Después dijeron, los 4 tuvieron éxito. No, uno falló. Entonces ahí es donde, ahí empiezan a tergiversar la información. Uno falló, ¿ok? Entonces el tercero explotó. Y ahí te das cuenta, porque el que explotó, que era el tercero, tú ves un poco esa cosa que está con las líneas de naranja y roja. Tú ves, mira la naranja y la roja. Mira el pequeñito, la parte de nube que está aquí, la parte de nube que está acá y esas partes. Entonces, esa parte de abajo es la misma. La roja de abajo es la misma que la naranja. Y arriba, el cohete naranja es el mismo que el cohete rojo. Entonces, todo lo que hicieron es un Photoshop. O sea, cortaron 2 pedazos y reemplazaron el cohete que fue destruido, o sea, que explotó, lo reemplazaron por uno de los que no explotó. Entonces, la noticia real aquí es que Irán disparó 4 misiles, uno falló. Y no fue, Irán disparó 4 misiles y fue un gran éxito, por ejemplo. Y ahí tú lo ves, por ejemplo, reemplazaron tomas por otras, ¿ok? Entonces, después de eso, obviamente, eso es interesante porque después de eso, cuando la gente se da cuenta, por lo menos hay ¿cómo se dice en Francia? Un retorno de bastón. O sea, cuando te das cuenta de que alguien te mintió, en general las redes sociales te caen y sí pueden tener un impacto para burlarse de ti. Por ejemplo, ves un poco lo que eso a la derecha, cuando empezaron a mandar cientos de misiles burlando, diciendo, Irán, o pusieron Godzilla, ¿verdad? Por ejemplo, te pusieron Godzilla, ese tipo de cosas para burlarse, para decir, oye, iraníes, aló, no nos cuenten cualquier cosa. Entonces, eso puede ser una herramienta que un medio no va a hacer, porque no creo que el medio sea su trabajo hacer eso, pero las redes sociales a veces van a intervenir para que tú tengas realmente ese tipo de reacciones fuertes. ¿Qué estoy buscando? Por ejemplo,